¿Qué tal, jóvenes? Mucho gusto, bienvenidos, gusto saludarlos. El día de hoy seguimos trabajando nuestro tema de emprendimiento y estamos trabajando el tema de los impuestos. Pues en una clase anterior, si ustedes se recuerdan, pues ya hablamos un poquito acerca de lo que son los impuestos y la importancia que tienen los impuestos para un país. Pero nuevamente hagamos un recordatorio. Y ahora nos preguntamos, ¿qué son los impuestos? Pues acá pues vamos a ver un breve concepto. Nos dice que los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Con ellos el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, infraestructura o prestación de servicios. Bien, chicos, entonces cuando hablamos de impuestos no es más que el dinero que ingresa al Estado, a las arcas del gobierno, por así decirlo, ¿ya? Y el gobierno pues tiene la obligación de invertir esos impuestos que todos nosotros pagamos en obras de beneficio social para toda la población del país. ¿Ya? Ahora ya se pregunta, ¿y quiénes están obligados a pagar impuestos? ¿O quiénes pagamos impuestos? ¿O quiénes en sí están obligados? Pues la respuesta es bien sencilla. La misma Constitución Política de la República de Guatemala nos dice que todos estamos obligados a contribuir con los gastos que tiene el país. Entonces, en otras palabras, significa que todos estamos obligados a pagar impuestos. Todos pagamos impuestos. Ustedes también pagan impuestos. Y ustedes se preguntarán, mire, profe, ¿yo por qué pago impuestos si yo no tengo ningún negocio, no tengo ninguna empresa? ¿Y cómo es que yo pago impuestos? Pues hay un impuesto que pagamos todos. Y ese impuesto es el impuesto al valor agregado, más conocido como el impuesto del IVA. Es un impuesto que todos pagamos. Ustedes, yo, las empresas, todos pagamos ese impuesto. ¿Ya? Cuando usted compra una camisa, se compra desde un Tortrix, una gaseosa que usted compre, en ese precio a usted ya le están cobrando un impuesto. ¿Y para qué le sirven los impuestos al gobierno? Bueno, recordemos que el gobierno pues tiene ciertas obligaciones que cumplir con la población. Por ejemplo, pues aquí les voy a mencionar algunos de las inversiones que debe hacer el gobierno con el pago de nuestros impuestos. Bueno, el gobierno debe construir hospitales. Acá pues tenemos 2 hospitales públicos en los cuales pues recordemos que todos nosotros los guatemaltecos pues tenemos el derecho al acceso, ¿sí? al servicio de salud pública. ¿Ya? Si nos enfermamos en un dado, pues claro, pues también hay hospitales privados, para quienes tienen pues los recursos suficientes, pues puede ir a un hospital privado. Pero ¿qué pasa con todos aquellos pues que nuestros recursos son bajos? Bueno, pues no tenemos más que asistir a un hospital público, ¿ya? Entonces ahí es donde el gobierno invierte parte de nuestros impuestos en la construcción de hospitales y el servicio médico. También encontramos los centros de salud. Los centros de salud pues son, por así decirlo, como donde las personas cuando tienen alguna enfermedad común, pues alguna enfermedad pues no muy grave, pues pueden asistir a un centro de salud y ahí pues hay médicos, hay enfermeras y les pueden hacer diagnósticos. Algo bien importante, chicos, la educación. El Estado está obligado a brindar educación a toda la niñez y adolescencia de nuestro país, pero principalmente el gobierno, el Estado, mejor dicho, el Estado está obligado a brindar este servicio de forma gratuita. ¿Qué significa? Pues que no se debe cobrar. La educación es gratuita. Estoy hablando en el sector público. Estoy hablando de las escuelas públicas, ¿ya? Entonces, el gobierno debe invertir parte de nuestros impuestos en la construcción de escuelas y en el servicio de educación, pero principalmente está obligado a brindar educación del nivel primario. ¿Y debe invertir nuestros impuestos el Estado? Bueno, el gobierno, mejor dicho. Bueno, también en la construcción de carreteras. Recordemos que necesitamos carreteras para poder comunicarnos entre los diferentes departamentos, entre los diferentes municipios que hay en nuestro país. Entonces, por lo tanto, pues
se debe construir carreteras. Entonces es otra inversión en la cual pues el gobierno debe invertir los impuestos que pagamos todos nosotros los guatemaltecos. Y tenemos lo que es la clasificación de los impuestos en Guatemala. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Pues tenemos dos clases de impuestos. Tenemos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Acá únicamente les voy a mencionar el nombre de estos impuestos. Más adelante, conforme vayamos avanzando en contabilidad de primero, en contabilidad de segundo, en contabilidad de tercero, vamos a ir aprendiendo a calcular cada uno de estos impuestos. Por el momento me interesa que ustedes se aprendan o por lo menos sepan los nombres de estos impuestos. Bueno, en los impuestos directos, ¿cuáles tenemos? Tenemos el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, el impuesto sobre la renta, que es más conocido como el ISR, el impuesto único sobre inmuebles, impuestos sobre herencias, legados y donaciones, impuestos de solidaridad. Este listado que usted ve acá son los impuestos directos. Luego tenemos los impuestos indirectos, pues entre ellos encontramos el impuesto al valor agregado, más conocido como IVA, impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, impuestos sobre la distribución de bebidas alcohólicas, impuestos al tabaco y sus productos, impuestos a la distribución del cemento. Bien chicos, entonces estos son la clasificación de los impuestos que existen en Guatemala. Tenemos impuestos directos y tenemos impuestos indirectos. Y ahí tenemos nuevamente el de cada uno de ellos. Ahí tenemos los impuestos directos y acá tenemos los impuestos indirectos. Bien chicos, pues entonces esta fue la clase del día de hoy, una clase bastante corta, pero importante que ustedes pues conozcan o tengan conocimientos básicos acerca de lo que son los impuestos y para qué sirven, en qué se invierten, en qué debe invertir el Estado esos impuestos que pagamos todos. Bien chicos, que tengan un buen día. Gracias.